Estamos de vuelta, esto es CIBSE Noticias más temprano y ya sabe que todos los jueves tenemos libros y no hay libros sin la mente brillante. Joaquín Filio. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy contento de estar platicando en el estudio otra vez sobre libros en esta La Mejor Letra. Y bueno, para esta ocasión te traigo una publicación que no es una novedad, no es algo reciente, pero es un libro que llegó a mis manos hace no mucho tiempo y que leí honestamente con mucha felicidad porque encontré muchos de los textos que me gustan recopilados, ¿no?, en esta antología personal de Augusto Monterroso para quienes puedan apreciar ahí a la distancia. Es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 1985, en esta edición de Biblioteca Joven, una colección de libros que es importante históricamente por lo que hace en materia de difundir libros de la literatura mexicana, de la literatura en español, de manera masiva y a precios accesibles, ¿no? Bien, En aquel momento. Ahora ya son libros de colección. Y bueno, pues esta edición de la antología personal de Augusto Monterroso, que bueno, como sabemos es un escritor de origen guatemalteco, pero que radicó casi toda su vida en la Ciudad de México y que se dedicó casi siempre a la escritura de cuento corto, de minificciones, de la narrativa breve en general, ¿no? Bien, además me encanta porque esta es una antología personal, al final de cuentas, como que recuperó o recopiló lo mejor de sí mismo. Sí, creo que no hay nada más ególatra Sí, que claro. hacer algo así, pero lo agradecemos quienes Sí. somos los seguidores de la obra de Augusto Monterroso. Tito, como se le conocía también, él popularmente pidió que se le dijera de esa manera. Tito Monterroso dedicó gran parte de su vida a la publicación de libros como La Oveja Negra y otras fábulas, además de otro tipo de géneros, digamos. Lo demás es Silencio, que es la única novela que escribió. Y bueno, libros también que eran de ensayos, libros donde recopiló entrevistas que se le hicieron. Y bueno, él toma lo mejor de estos libros, o lo que él considera que es lo que a él más le gusta de estos libros, y los reúne en Las Ilusiones Perdidas. Esta antología es pues una muestra, digamos, de manera también cronológica de lo que fue la obra de Monterroso, y creo también, más allá de que sean los mejores o no los mejores textos, son por lo menos los que dejan ver y hacen evidencia de su estilo, de su humor, que es una de las grandes características de Monterroso. Quienes recuerden la minificción El Dinosaurio, él es el autor de esta minificción, el llamado cuento más corto de toda la literatura. Sí. Pero Monterroso era más que una línea, definitivamente, Claro. ¿no? Monterroso era más que las palabras que componen esta línea del dinosaurio, era toda una obra. Incluso tiene un cuento dentro de este libro que se llama Obras Completas, haciendo un poco, pues, burla también, ¿no? Sí. De estos libros voluminosos, gigantescos, que cuesta trabajo leer. Bueno, él hace este cuento que se llama Obras Completas, tiene un libro que se llama Obras Completas, que es mínimo, ¿no?, que es un libro de muy pocas páginas. Siempre se estaba burlando acerca de las novelas extensas, ¿no?, y de la literatura que tiende a decir demasiado, ¿no? Él era más que un escritor, era un minimalista, ¿no?, del lenguaje. Bien, comentabas hace un momento que posiblemente esta sea una de las cuestiones más ególatras de alguien, pero yo creo que al final de cuentas uno es su mejor crítico, entonces qué mejor que él mismo haya podido obtener esto, que al final de cuentas es lo mejor. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ese libro? Porque al final de cuentas llega a ti y te causa una gran felicidad. Sí, fíjate que ahora has hecho un comentario que es muy acertado respecto a la obra de Monterroso. Monterroso no solamente fue importante en términos de publicación, o sea, por lo que él hizo de su propia obra, sino también por la formación que dio. Él impartió mucho tiempo talleres. Uno de sus talleristas principales fue Juan Villoro, y el propio Villoro menciona en algunas entrevistas que el taller con Monterroso era una carnicería, ¿no? O sea, era de verdad complicado poder llenarle el ojo al maestro, ¿no? Claro. Y él era un crítico mordaz de los errores, sobre todo, pero también de las cosas que están de más en un texto. O sea, Monterroso llevó al límite esta cosa que decía Hemingway, que escribir se hace con el borrador antes que con el lápiz, ¿no? Sí. Corrigiendo más que escribiendo. Y creo que él fue también y un gran ejemplo de esta premisa, de esta filosofía para escribir, porque su literatura es breve, yo creo, a propósito de ser perfeccionista con lo que hace, ¿no? Y ser un crítico, como tú dices, de su propia obra. Él tiene en esta antología algunos
minificciones, algunos aforismos, ¿no? Son textos muy breves que ni siquiera podemos realmente catalogar como cuentos. Y en uno de esos dice, hoy me siento un Balzac, escribí una línea, ¿no? Balzac siendo famoso por hacer estas obras monumentales, Papá Goriot sabemos que tiene 600 páginas, pero siempre muy puro con el lenguaje, y creo que era a lo que aspiraba Monterroso. Uno de mis cuentos favoritos de la antología personal, de las ilusiones perdidas, es El Eclipse, que es uno de los cuentos también más icónicos de la literatura mexicana del siglo XX. Mr. Taylor, que es el cuento con el que abre el libro. Un cuento que se llama Vaca, que yo no había leído, no sé por qué no había leído el texto, que es muy corto, pero creo yo que es de los relatos que pueden llevar a buen puerto el término del surrealismo, ¿no? Hoy en día catalogamos muchas cosas como al aire, diciendo que son surrealistas porque no las entendemos. Yo creo que este cuento de Monterroso sí ejemplifica bien lo que es el surrealismo de Bretón, ¿no? El surrealismo de la época de los 20 en el siglo XX, ¿no? Bien, incluso en la portada y en la contraportada se puede ver como un poco ese estilo. Y de hecho, eso te iba a preguntar, ¿qué era lo que más te había gustado de este libro? Pero bueno, por cuestiones de tiempo ya tenemos que finalizar. Pero antes de que cerremos, quiero que le digas a la gente por qué tiene que leer Las Ilusiones Perdidas. Bueno, no tienen que leer Las Ilusiones Perdidas, pero creo que sí deberíamos leer a Augusto Monterroso. Es una pieza fundamental de la literatura mexicana, aunque él no era propiamente mexicano. Y también es un eslabón importante para entender mucho de lo que está sucediendo con la tecnología, por ejemplo, con las publicaciones en redes sociales, con este tipo de formatos pequeños, ¿no? Creo que Monterroso es una muy buena puerta de entrada para entender estos movimientos. Bien, decían por ahí que el título del libro, Las Ilusiones Perdidas, pero posiblemente muchos al leerlo sean ilusiones encontradas. Filio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, así es, y esperamos también encontrar y conectar con otro tipo de ilusión la siguiente semana, con otra recomendación, sí. Que así sea. Muchísimas gracias a Joaquín Filio por estar aquí con nosotros y vamos a tener más información, por eso vamos del otro lado del estudio con Humberto.